Bueno, buenos días. Ante todo quería agradecer mucho la invitación y un placer poder compartir esta jornada con ustedes en una temática que, como dijo Julio, hace muchos años que trabajo, así que les quiero demostrar y convencer la importancia de la leptospirosis, tanto desde el punto de vista veterinario como médico. No nos olvidemos que esta es una de las zoonosis de mayor distribución mundial y en la Argentina también. Esto que pongo acá, simplemente esta definición, todos ustedes la conocen, pero lo que quiero remarcar es lo que dice último, que es una enfermedad que afecta absolutamente a todos los animales, y ahí incluimos a muchísimos animales silvestres, que son los que se encargan de distribuir esta enfermedad en el medio ambiente, y son una fuente muy importante de infección en el hombre. Y aquí quisiera decir que en la parte del hombre, continuamente y hace muchos años, que hay muchos casos de leptospirosis que han llevado a problemas de salud con secuelas importantes renales y hepáticas y a la muerte también. Y ahí el contacto con animales y con el medio ambiente tiene una pata muy importante, y los veterinarios y todos aquellos que trabajan en el campo, por su contacto directo con los animales, son uno de los que tienen mayor riesgo y son los mayores porcentajes de positividad de leptospirosis humana. Eso figura en el boletín del Ministerio de Salud Pública continuamente, que uno lo puede chequear, todos los casos. Así todo está totalmente subnotificada, tanto en los animales como en los humanos. Esto que es algo que de pronto los veterinarios lo miramos medio de reojo, ¿qué es esto? Es un simple árbol genético de endograma que lo único que quiere mostrarles es que no hay una leptospira y que no hay una leptospira patógena, no. Hay grupos, el superior son todas las patógenas que pueden circular. El grupo del medio son las leptospiras que no son patógenas, pero que están en el medio ambiente, en cualquier arroyo las vamos a encontrar. Y las inferiores es un nuevo grupo de leptospiras intermedias, que son aquellas leptospiras que tienen como una pata en cada lado. Cuando justamente encuentro a animales que están inmunológicamente deprimidos, entonces puedo llegar a dar alguna sintomatología. En los humanos ya fue aislada y también fue detectada en bovinos y en animales silvestres. Da casos mucho más leves, o sea que no son los casos graves de leptospirosis que se ven por las patógenas, pero en cualquier momento, con todo el cambio que hay, pueden llegar a empezar a dar problemas, y se llaman leptospiras intermedias. Patógenas, saprófitas o no patógenas e intermedias. Todas estas características que les pongo acá son para tener en cuenta porque son parte de, digamos, la última parte es algo que tenemos que tener en cuenta en la anamnesis, porque es muy importante, ustedes lo saben, para llegar a un diagnóstico correcto, una buena anamnesis. O sea que el primer paso lo tiene que dar el veterinario que manda la muestra, dando un buen protocolo con todos los datos. ¿Por qué? Porque hay varias de las características que sabemos que tienen las leptospiras, como por ejemplo que son móviles, o el que tiene un laboratorio sabe que tiene que ponerlas en medios de aerobiosis, pero hay otros, como por ejemplo los últimos que puse como supervivencia, que hay que tenerlos en cuenta para saber dentro de la anamnesis si es un campo bajo, si estoy cerca de un arroyo. ¿Por qué? Porque la humedad, el agua y el barro son tres de los factores muy importantes para la diseminación de la leptospirosis. De hecho, el vehículo para la leptospira es el agua. ¿Y cuánto sobrevive en el agua? Sobrevive 365 días. No lo digo yo, lo dicen los trabajos publicados. Y en el barro, 180 días. Por lo tanto, es una fuente continua. La humedad, el barro y el agua las mantiene continuamente, más allá
de la diseminación que se produce y mantenimiento en el riñón de los animales. El ciclo epidemiológico de la leptospirosis es muy interesante porque es sumamente completo. Aquí, como ven, figuran todos los animales, el medio ambiente, el hombre está ahí, y vemos que siempre el vehículo va a ser el agua, el medio ambiente, pero a ese medio ambiente, tanto los animales silvestres como los animales de producción van a tomar agua, están en contacto. Y ustedes fíjense que muchas veces en los arroyos se ven las cuevas de los cuises, de las nutrias, donde justamente ahí anidan, tienen sus cuevas y mantienen las leptospiras, porque son diseminadores de por vida de leptospiras. Una diseminación a través de la orina en forma discontinua, pero hasta el fin de su vida. Después, por supuesto, tenemos que tener un animal portador susceptible. Y ahí entonces se da el combo. El animal va a tomar agua, se puede infectar. ¿Qué pasa? Que una misma tipo de leptospira, una misma especie de leptospira, una misma cepa, puede infectar a cualquier animal y a cualquier especie. Es decir, no pasa como con Brucela, que esto es de bovino, esto es de porcino. No. Acá, la leptospira que afectó al bovino, la puede pasar al porcino, al ovino, al caprino, al equino, al humano, al animal de compañía. La misma circula y produce en todos patología. Esto se ve en trabajos que hemos hecho en chacras, donde hay un montón de animales de distinto tipo, que tengo la cabra, que el corderito, el porcino, y se ve que se pasa la infección de unos a otros. En los únicos animales en los cuales hay cierta resistencia es en las aves de corral. Son los únicos. Después, en todas las especies productivas, todos son sensibles. Y vemos que los caninos también son una fuente para los bovinos, aquellos perros que van justamente cuando se va arreando, y siempre van los perros contentos a arrear, también acompañando, también son fuente, y también ellos son susceptibles de enfermarse. Y todas las fuentes van a parar al hombre. El hombre, ¿cómo se puede contaminar? Se puede contaminar directamente del medio ambiente, bañándose en lugares que hay infección, practicando deportes así, o teniendo trabajos ligados a toda esta actividad de su animal de compañía. Y por supuesto ahí está el punto que les dije, que es muy importante, que es todos los trabajos relacionados con el campo. Y ahí hay una función muy importante que tiene el veterinario, porque el veterinario es el que está en contacto con la realidad y con lo que pasa del campo. Y muchas veces, muchos casos humanos, los primeros que se dan cuenta son los veterinarios, mucho antes que el médico, porque el médico por ahí piensa que puede ser una cosa, la otra, se va perdiendo el tiempo, y cuando se llega al diagnóstico es tarde. En cambio, el veterinario sí puede asociar lo que está pasando en el campo con el trabajo de alguien relacionado al campo. En bovinos, bueno, ¿cómo entra? Entra por piel y mucosas, ustedes lo saben. Y si bien siempre van a encontrar en la bibliografía que dice que entra por laceraciones, por una lastimadura, entonces yo pienso, bueno, no tengo nada de esto, me quedo tranquila. Entra también en el caso, estos son campos altos, pero en los casos en que hay zonas más inundables, el hecho de estar todo el tiempo el animal pastando y que tiene los cascos en contacto con el agua, macera, se pierde la protección natural de la piel y entra igual la leptospira con una piel íntegra. O sea que lo que dice en la bibliografía no nos puede dejar tranquilos. También hemos hecho ese trabajo y entra con piel íntegra. Por supuesto, se necesitan animales portadores y se produce una septicemia. ¿A partir de dónde se puede infectar los animales? A través de la contaminación de orina, a través de la contaminación de abortos, tejidos placentarios, el mismo medio ambiente, agua, semen, secreciones vaginales y, por supuesto, todo lo que está relacionado con el medio ambiente si está infectado. O sea que la transmisión horizontal
se da en el caso de leptospirosis, puede ser por inseminación artificial, a pesar de que sabemos que las pajuelas tienen antibiótico, se ha llegado a detectar ADN en las pajuelas de leptospira y hay que, digamos, no todas se chequean si realmente tienen todo lo que dicen, o sea que es algo para tener en cuenta, a través del coito, orina, secreciones y órganos. Y en la forma indirecta la encontramos agua, pastos, e inclusive se han hecho trabajos en algún caso, y barro, y en el caso de pastos, en algún caso de vegetales que tienen una especie de contención por su formato, sobrevive mucho tiempo la leptospira y entonces se puede contaminar si viene otro animal y está en contacto con esos vegetales. Y por supuesto la otra transmisión es la vertical. La vertical congénita transplacentaria. El aborto en todas las especies es el signo patognomónico de la leptospirosis. Y cuando pensamos en leptospirosis, pensamos en aborto, en todas las especies, pero específicamente en lo que nos toca hoy, que es en los bovinos, el aborto es un signo, repito, patognomónico. Figura en la bibliografía que es un aborto terminal, autolítico, pues hay casos en los cuales generalmente es autolítico, con un aborto que se ve autólisis y necrosis, pero hay veces que no está autolítico el aborto. No es la mayoría de las veces, pero no lo descarten. Y por el otro lado, también hay muerte embrionaria. Y vamos a ver en qué casos y qué leptospiras dan un tipo de sintomatología y el otro. Entonces, si la bibliografía muestra 36 signos que nos podrían hacer pensar en leptospirosis, pero vamos a pensar en los más comunes, en los que el veterinario debe pensar primero y los más importantes. Son el aborto, como dije, la mortandad perinatal, los fetos autolíticos, la retención placentaria también, la infertilidad, la muerte embrionaria, la ictericia, esto se da sobre todo en los terneritos, la mastitis y la galactia. Estos dos últimos signos son, por supuesto, vistos sobre todo en bovinos de tambo, de leche. ¿Qué pasa con las distintas especies de leptospiras? Si nosotros pensamos en el aborto, lo que acá en la Argentina se ha aislado, y nosotros tenemos el cepario con todos los aislamientos que se han hecho en bovinos, y en bovinos el 80% de los aislamientos que tenemos es la serovariedad pomona. Pomona es la principal especie que produce aborto terminal en la Argentina, ¿sí? Nosotros vemos bibliográficamente que también es muy importante en el resto del mundo, pero específicamente comprobado por los aislamientos hechos nuestros, no solamente de INTA, en muchos casos otros, inclusive hasta veterinarios, nos han traído las cepas y otras instituciones y nosotros las hemos genotipificado y llegado a esta conclusión. Pero hay otras especies que últimamente también se están viendo y que su sintomatología de pronto no es el aborto, sino es la muerte embrionaria. Y este es el caso de la leptospira Harsho. Harsho bovis específicamente. Y Harsho bovis también ha sido aislada en nuestro país en animales de producción, en cría, y alguno también en tambo, pero específicamente en cría se han logrado varios aislamientos. Por lo tanto, también tenemos Harsho, que no es tan espectacular, no lo vamos a pensar por un aborto, pero nos está dando también dolores de cabeza por las muertes embrionarias y la infertilidad y la repetición de celo. Vemos que en el caso de Harsho se excreta por el aparato genital. Ha sido aislado el doctor Walter Lillenbaum de la Universidad de Niterói, ha hecho muchos trabajos al respecto y lo ha aislado con hisopados vaginales repetidas veces.
e incluso hasta 8 días después se logra aislar la leptospira. La tasa de mortalidad es baja en el caso de Harjo, vemos que es un 5%, al lado de Pomona, que tiene un alto, ahora lo vamos a ver, un alto porcentaje. Pero la morbilidad es alta, que es lo que les comento. Entonces, llega al 100% en los animales expuestos. En los terneros, por ejemplo, ya no hablo de Harjo, sino ya hablo de la leptospira que infecte a los terneros, hay una mortalidad muy grande. Hay ictericia, debilidad, anorexia, diarrea, y ahí suelen morir los terneros. Los abortos, fíjense, llegan al 30%. Estos, entre el 80 y el 90% de estos abortos son producidos por Pomona. Entonces vemos que lo que vemos bien, los abortos son por Pomona, y hay un alto porcentaje. Ustedes vieron que el primer trabajo que presentó Prando, dentro de las infecciones bacterianas, se mostró, por aborto, se mostró primero Campylobacter, segundo estaba Leptospira en los trabajos de ellos. Entonces, y tercero Brucella. O sea que ahí se ve la importancia de esta bacteria para tenerla en cuenta cuando hay problemas de aborto. En bovinos de leche, ¿qué sucede? En bovinos de leche nos encontramos que hay una caída muy importante de producción. Y hay agalactia, y hay ubres blandas, secreción de aspecto calostral, inclusive hasta flóculos y coágulos sanguíneos, o sea que es leche que después va a tener menos valor. Y raramente, les diría que casi nunca, vuelven a tener la misma cantidad de litros, o sea que hay una pérdida en la producción una vez que hay una mastitis por leptospirosis. Por supuesto, es una enfermedad de mal manejo. ¿Por qué se dice? La leptospira no es una bacteria difícil de sacarse de encima. Simplemente con higiene y diluciones de lavandina, lavando un tambo con diluciones de lavandina, se elimina la leptospira. O sea que por eso se dice que es de mal manejo. Teniendo pocas normas, se puede llegar a mantener la leptospirosis. Acá vemos distintos casos que quiero llevarlos a 3 reflexiones. La primera es que se ve que los abortos bacterianos son importantes y que en un trabajo realizado en La Pampa se vio que justamente ellos encontraron que las 3 bacterias que justamente Prando nombró son las 3 bacterias más importantes en infecciones bacterianas y eran los más importantes en la casuística de abortos. El segundo es muy interesante porque nosotros siempre pensamos que la muerte se va a dar en tal caso en los terneros, pero no en animales de recría, animales grandes. Pues este caso fue en el INTA Mercedes Corrientes, donde murieron muchos animales, ahí tenemos 100 terneros de recría, murieron por leptospirosis y lo aislado fue Pomona. Por eso digo que cuando hay un brote, cuando hay esta casuística, no descartemos hacer un diagnóstico, porque no es que los animales grandes no van a morir. Puede haber, como este caso totalmente probado, donde aquí ni siquiera fue serología. Acá hubo serología, que es un diagnóstico muy importante para la leptospira, sino que hubo aislamiento con tipificación y era la Pomona circulante. El tercero, justamente la mortandad de terneros. Entonces son las 3 cosas que estamos viendo importantes para tener en cuenta en nuestro ojo clínico. Aquí vemos que en el caso de las distintas cepas, vemos que en bovinos de carne se da bastante, en la serología van a encontrar bastante Wolffi, y ahí está la confusión en la serología con Harjo, porque tienen una serología cruzada, tienen aglutininas cruzadas. Y en el caso de carne, Pomona es también importante, y en el caso de leche se ve mucho también Wolffi, que es del grupo Cerro, y también Pomona, y canícola en menor cantidad, porque esto
ya lo asociamos más, se ve más en el caso de terneros. Aquí esto es un trabajo que justamente hicimos en el laboratorio y me gusta mucho mostrarlo porque explica por qué se produce el aborto y por qué decimos que la mayoría de las veces el aborto por leptospira es autolítico. Esto se da ¿por qué? Porque las flechas, este es un VP, significa vaso placentario. Es un trabajo que hicimos de una infección de un animal preñado y después se sacaron muestras. Esta es una tinción que no se usa normalmente como diagnóstico rutinario porque es bastante engorrosa, sino se usa para la investigación, porque ustedes saben que por el tamaño que tiene la leptospira no la vamos a ver en una técnica Gram, aunque tengamos la muestra, sino que hay que hacer técnicas especiales de sales de plata. Y esta es una, Wartin-Starry. Las flechas están marcando leptospiras. Este es el vaso placentario, lo oscurito, todo esto, son glóbulos rojos y esas, las leptospiras, marcan las flechas. Ahí estamos viendo que van por el torrente sanguíneo, por el vaso placentario, se están pegando, algunas arriba, al endotelio, porque la leptospira, la mayor lesión es endoteliar, de los vasos endoteliales, y está formando grumos. ¿Ven acá? Están formando como trombos, como agregaciones de leptospira. Esto va por los vasos placentarios y llega a un punto que cuando se van afinando los vasitos, tapan los vasos placentarios. Entonces el feto no recibe ni alimento ni oxígeno. El feto muere y es posteriormente expulsado. Por eso es autolítico la mayoría de los casos, porque no es un aborto espontáneo así, sino que el feto muere dentro de la hembra y es expulsado a los días, por eso está autolítico. Aquí vemos lesiones en las cuales este también es un vaso placentario, hay degeneración vacuolar y degeneración hialina. Son las lesiones que se van viendo en este histopatológico. Aquí vemos un riñón y vemos todas las células, la inflamación y todo este acúmulo de células de la inflamatorias, mostrándoles nada más esto para darnos cuenta de la importancia que tiene y todo lo que hace la silenciosa leptospira que realmente produce grandes problemas. Y dentro de los problemas les digo que un estudio hecho justamente en Balcarce por Germán Cantón hizo todo el estudio económico y 7 millones de dólares al año se pierden las pérdidas económicas por leptospirosis. Y en el caso que les conté de las muertes de terneros de recría en Mercedes Corrientes, ese es un trabajo que hicimos con otra investigadora, Graciela Draghi, hace ya muchos años, y ese trabajo demostró, también se hizo un estudio económico, porque a veces es importante la parte económica para darnos cuenta de la importancia de las cosas, el gasto que le significó, las pérdidas que le significó al productor, las muertes no solamente de los animales, y calculado a término, más que tuvo que hacer la antibiótico-terapia a todo el lote, más que tuvo que vacunar a todo el lote, era como, ahora en este momento no recuerdo los números, pero era como que si hubiera gastado 10.000, hubiera vacunado a todos, no hubiera perdido el millón, que es difícil, pero se puede, una microscopía directa de orina en un microscopio de campo oscuro, tinciones, dijimos que es experimental, y después hay dos técnicas, la IFD, inmunofluorescencia directa, esa es útil, se ve, y la inmunohistoquímica, pero la inmunohistoquímica tiene que tener mucha carga bacteriana para realmente poderlo visualizar. Entonces, no es una técnica práctica en el caso de leptospira. Después tenemos el diagnóstico molecular, hacer PCR. Tenemos PCR, tenemos PCR real time y tenemos también LAMP. El serológico es una de las herramientas que tiene más a la mano el veterinario porque saca suero
saca sangre, bueno, manda el suero para leptospira y también para brucela, para esto, para lo otro, entonces es una muestra y amigable para el envío, refrigerada, congelada, muy amigable para el envío. La muestra serológica también es muy útil, lo que hay que es después interpretarla. La técnica MAT, que es la de microaglutinación, sigue siendo, a pesar de pasan los años y sigue siendo la técnica referencial en el mundo. De hecho, hay interlaboratorios anuales, nosotros hacemos todos los años el interlaboratorio con Inglaterra y con Australia, y ellos chequean, todos los laboratorios del mundo, la de microaglutinación. Luego hay otros test rápidos, como el ELISA, como el antígeno macroscópico. El antígeno macroscópico para bovinos es poco sensible, para caninos y humanos sí funciona. Y el ELISA, pero el ELISA es una técnica de screening, o sea que después para ver cuál es el problema tengo que ponerle nombre y apellido a mi leptospira a través de la microaglutinación. Sí. El serológico, ahora lo voy a explicar, que tengo una imagen de serológico para que ustedes vean las muestras cómo tienen que ser enviadas. ¿En qué momento mando cada muestra? Bueno, que me doy cuenta que estoy con un animal en etapa aguda, ahí no voy a encontrar anticuerpos, ahí voy a encontrar leptospiras. Estoy en plena septicemia, en plena leptospiremia. Entonces, ahí ya lo que encuentro es la bacteria. Si es a partir de los 5 días, aproximadamente 4 o 5 días, ahí se empiezan a formar los anticuerpos. Ahí ya puedo buscar los anticuerpos. Y si es un animal que ya viene con problemas, ya pasó, pero yo lo quiero chequear, ahí puedo chequear anticuerpos, porque los anticuerpos, si son por infección, se mantienen más de 4 meses, y también puedo intentar detectar el agente etiológico, la leptospira, ya sea por métodos directos, métodos microbiológicos o por métodos moleculares. Esto es para todas las especies, incluido el hombre. Quiero hacer una aclaración, los anticuerpos, si son vacunales, a los 4 meses yo ya no voy a encontrar anticuerpos vacunales. Hay vacunas que ni siquiera son formadoras de anticuerpos y hay otras que sí, pero a los 4 meses quiere decir que si yo en un rodeo vacuné hace 4 meses, 5 meses y a mí me da positivo, eso no es vacunar. Esto es simplemente, que es muy sencillo, 1 mililitro de suero es suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer en el laboratorio. Siempre se pide suero y no sangre, porque cuando llega hemolizado puede interferir con la reacción. ¿Por qué? No interferir la reacción en sí, sino la visualización del operador, porque la muestra se ensucia y entonces cuando se quiere mirar y lo que queremos ver son microaglutinaciones en el microscopio de campo oscuro, se nos dificulta la visualización y podemos cometer un error, decir es positivo y resulta que no es positivo. Y esto la anamnesis, saber si están vacunados, si entraron animales nuevos, si hubo casos en el campo de al lado, si es un campo bajo, qué tipo de producción tiene, si hay otros animales en el predio, una buena anamnesis. Acá vemos fotos de nuestro laboratorio, una de mis becarias, la cual está haciendo las distintas posibilidades que podemos hacer para llegar al diagnóstico. Vemos que se puede con un trocito de órgano intentar aislar o hacer un diagnóstico molecular. Está haciendo en el de arriba a la derecha, está haciendo en un porta inmunofluorescencia, que también es muy fácil y es el diagnóstico rápido. Está aquí haciendo toda la parte de diagnóstico molecular y sacando muestras para hacer serología, y acá está sembrando en un medio directamente. Aquí vemos un cultivo
cómo se vería con la típica formación in vitro de lo que llamamos biofilm o biopelículas, que es también lo que forma en el cuerpo del animal. Y esta es lo que veríamos en un microscopio de campo oscuro, cómo se ven las leptoespiras. Los aislamientos en la República Argentina, en bovinos, son estos: Pomona, canícola, Harjobovis y icterohemorrágica. El resto no ha sido aislado en bovinos, ¿sí? Ha sido aislado en otros. Por ejemplo, gripo tifosa se aisló en cabras, Porlambere, canícola porlambere, se ha aislado en bovinos, pero sigue siendo canícola, es otra subespecie. Después se ha llegado a aislar en distintos animales silvestres otras especies, pero hoy estamos enfocados en bovinos, nos importa esto. Estas son de aislamientos directamente lo que nos dan dolor de cabeza en la Argentina. Esta es una visualización de lo que sería una inmunofluorescencia positiva. Entonces nosotros con el suero es el que está marcado, por lo tanto lo que se precisa es detectar la leptoespira en el material. En el test de inmunofluorescencia, por ejemplo, para que tengan una idea, en 731 muestras el 29,80% nos dio positiva. O sea que es una técnica que logra detectar bien. Esto fue de los que llegan a diagnóstico. Bueno, acá tenemos, la anterior, que por supuesto, ¿cómo? ¿Estoy? Bueno, dale. Bueno, dale. Dentro de los termocicladores también piensen que hay una técnica LAMP que es una PCR sin termociclador. Esa la desarrollamos en el laboratorio y realmente es muy buena. Estas son las técnicas de screening, como les dije recién, y esta es la técnica de microaglutinación que está acreditada por el organismo de auditores argentinos. ¿Qué hacemos justamente a las preguntas del diagnóstico serológico? Llegan, se incuban, se observan. Si son positivas, vemos a qué título son positivos. Si son negativas, bueno, ya se verá como en la de abajo, donde como no hay anticuerpos, no hay microaglutinaciones. Pero esto es importante, se necesitan sueros pareados, porque yo no sé si es negativo porque todavía no empezó a formar el anticuerpo, o si es positivo a un título bajo, pero la segunda muestra va a tener un título, va a duplicar o triplicar el título, y entonces me muestra que estoy en un momento activo del proceso infeccioso. Por lo tanto, entre 10 y 12 días posteriores a la primera muestra, hay que enviar una segunda muestra. Ahora, muchas veces ustedes saben que o porque se murió el animal, o porque lo vendieron, o porque el veterinario no quiere dar una segunda muestra, ahí viene poder interpretar con una sola muestra qué títulos podríamos considerar que es de infección. Un título hasta 1 en 400 aproximadamente, no se puede, con una sola muestra no se puede considerar infección porque puede ser de contacto con el medio ambiente. Un título, 1 en 1600, 1 en 3200, eso es infección. Eso ya no es infección. Estas son los distintos serogrupos que se enfrentan en la técnica de microaglutinación y ven que están los que nos importan. En el caso de Cerro se enfrenta a ambos, a Wolfi y a Harjo. En la cuestión de MAT hay una positividad de todo lo que llega al laboratorio de 35 a 46% de bovinos positivos.
Resumiendo un poco entonces cuáles serían los diagnósticos a tener en cuenta y lo que nosotros recomendamos. Si se tiene la posibilidad, inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es una herramienta útil, fácil. Uno puede decir, ¿qué hago? Bueno, tomo la muestra, lo pongo en un porta, marco dónde está la muestra y lo puedo enviar, inclusive bien embalado, por una encomienda. Cuando llega al laboratorio, en el día puede estar el diagnóstico, o sea que es una herramienta útil. Y si da positivo inmunofluorescencia, ya es positivo. ¿Por qué? Porque piensa en que las leptospiras no patógenas no están en el organismo, no van a estar en el bovino. Quiere decir que entonces estoy ante una que produce patología. La técnica de microaglutinación, por supuesto, esa es la que recibimos continuamente. El aislamiento, si bien es más difícil, muchas veces nos mandan trocitos de órgano congelados, bien acondicionados y se logra hacer o el aislamiento o a veces PCR. En el caso de PCR se llega no solamente a detectar que hay leptospira, sino qué genotipo de leptospira es. Fíjense en los trabajos que hicimos, hemos hecho la seropositividad de todos los lugares que figuran ahí y todos los aislamientos logrados están asociados a lugares de la llanura pampeana, de la Mesopotamia, o sea, los lugares donde la leptospira, el vehículo es el agua, ¿no? Como conclusión, los aislamientos de casos clínicos bovinos, lo que se ha aislado es clínicos, o sea que ya encontramos un aborto. Se ha aislado pomona, canícola, icteromorrágica. Esas son las 3 asociadas a abortos. Dentro del serotipo pomona hay una gran variabilidad y hay distintos tipos de pomona, distintos genotipos en los cuales en nuestro país, de todos los aislamientos que tenemos, el genotipo A es el más representativo. Los aislamientos a serobar, canícola e icteromorrágica han sido aislados también en los casos de terneros. En bovinos y también en camélidos sudamericanos, que también es una producción que ha avanzado bastante, se ha aislado Leptospira borpeterseni tipo Harsho bovis. Control. El control, la vacuna. La vacuna es anual, es una bacterina, la que está es una simple bacterina, por eso se dice que es anual, pero si de pronto se está en un lugar de mucho riesgo, por las características del lugar, se puede vacunar cada 8 meses. Por vía subcutánea, la primera dosis es a los 4 meses de edad y por supuesto, bueno, repetir a los 20, 30 días la segunda dosis y por supuesto revacunar anualmente, como les dije recientemente. Las vacunas hay de distinto tipo, como ustedes los ven en los distintos laboratorios, están las multivalentes, o sea que tienen varios serotipos y hay algún laboratorio que vende también monovalente. Lógicamente, para jugarse a vender una que tenga, que sea monovalente, tiene que haber hecho un estudio epidemiológico de la zona y saber que ese es el problema, porque si no, se le pueden estar escapando leptospiras. La dosificación, como dijimos, subcutánea. El esquema de inmunización sugerido es que toros, vacas y vaquillonas, 2 dosis, como dijimos, la primera 60 días y la segunda 30 días antes del servicio. Vacas y vaquillonas revacunadas, 1 dosis al tacto. Los terneros 2 dosis, como dije anteriormente, uno a los 4 meses y otra la segunda dosis alrededor de los 5 meses. Y otras categorías, una vez que están vacunados, 1 vez al año. No vacunar dentro de los 21 días previos a la faena. Esa es una recomendación que se encuentra.
Tratamiento. El tratamiento, la leptospirosis se trata. Nosotros evaluaremos económicamente qué es lo que nos conviene hacer, pero se trata. Entonces, siguen siendo los antibióticos de toda la vida. Por suerte, Leptospira no ha hecho resistencia a ningún antibiótico. Entonces, penicilina, streptomicina, dihidrotetraciclina, y en el caso de animales muy valiosos, animales de cabaña, por ejemplo, también se puede usar la doxiciclina, que eso lo evalúan según el valor, dado el distinto precio, ¿no es cierto? Por último esta, que es medidas de control. Las medidas de control, la última y más importante es esta, ¿no es cierto? De hecho, les cuento que nosotros, a ver, voy a hacer una mirada de hace 20 años. Hace 20 años venían un montón de casos y nos era re fácil aislar. Había un montón. Hoy es más difícil. Y yo lo asocio también, entre otros factores, lo asocio es que hoy se vacuna mucho más que antes. Entonces es como que ha servido a que hay menos casos de leptospirosis en los bovinos en los lugares donde se vacuna. La medida de higiene es fundamental. En los tambos se ve claramente que esos canales que hay para limpiar el tambo y que van a una especie de poza, alrededor tienen todos los agujeritos de las cuevas de las ratas y ellas mantienen eso. Nosotros hemos tenido acá en Venado Tuerto casos de tambos, 3 o 4 tambos, en los cuales pasaba esto y había casos humanos con la muerte del tambero. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso porque puede llevar a la muerte, como les digo, no es broma. La protección individual de los trabajadores, hoy en día los veterinarios se cuidan mucho más de lo que nos cuidábamos antes, no solamente guantes, sino también anteojos por cualquier cosa, entra por conjuntiva, un buen drenaje de los terrenos, la educación y difusión a las poblaciones, o sea, difundir todo lo que ustedes saben para que se pueda llegar a controlar esta enfermedad. Y la realización de estudios epidemiológicos que nos permitan decir dónde estamos parados. Ahora, este es un trabajo que tenemos que hacer todos, es muy importante y creo que tenemos herramientas como para poder difundir esto, porque esta enfermedad, no acá, en el mundo no se puede erradicar, dadas las condiciones, solamente se puede controlar. La Argentina es una enfermedad endémica con brotes epidémicos, pero como el clima está cambiando, estos brotes epidémicos ya están en cualquier momento porque encontramos que no se da como antes, que era bien estos 3 meses estos 3 meses. Ahora está, entonces atentos porque en cualquier momento puede venir ese brote epidémico porque es endémica. Así que creo que esta ya es la última. Muchas gracias.